Seguimos en esta tertulia de viernes 27 de diciembre de 2024. Estamos con Carolina Porley, Juan Grompone, como invitado Pablo Eguren y Gustavo Calvo. Vamos al segundo tema que tenemos para discutir hoy. El Palacio Legislativo, un ícono de Montevideo, se prepara para celebrar sus 100 años en 2025. La construcción de este edificio, concebido como una sede del Parlamento, fue un proyecto impulsado, entre otros, por el entonces presidente José Valle y Ordóñez. Para el diseño se organizó un concurso internacional que fue ganado por el arquitecto italiano Víctor Meano. Las obras comenzaron en 1908. Luego de años de trabajo y cambios en el proyecto, el Palacio Legislativo fue inaugurado oficialmente el 25 de agosto de 1925, coincidiendo así con el centenario de la Declaratoria de la Independencia. En agosto de este año se instaló en la escalinata del Palacio un reloj con una cuenta regresiva hasta la fecha de los festejos. Además, están en curso varias obras de refacción en el interior y en el exterior del inmueble. Se espera que algunas de estas reparaciones estén prontas para la ceremonia de asunción de los nuevos legisladores electos el 15 de febrero. Por otro lado, la vicepresidenta Beatriz Argimón anunció que se realizará una convocatoria para que la ciudadanía sea parte de los festejos el próximo año. Así que, preparándonos de alguna forma para esta conmemoración, les pregunto, ¿qué significado tiene para ustedes el Palacio Legislativo? A ver, Juan ya me dijo que quiere ir último. Ah, mira. Sí. Bueno, ¿puedo Carolina. arrancar? ¿Puedo arrancar yo? Sí, dale. Te toca. Bueno, a ver, yo me voy a poner un poco peleadora. Y bueno, creo que Juan también, pero bueno, yo vamos a empezar y terminar peleadores. Y ustedes tienen que reivindicar el Pero palacio. se van a... mirá por dónde viene. Dale, a ver. Mi voto. Dale. Para mí el Palacio Legislativo es un oxímoron, ¿no? O sea, un palacio tiene poco que ver con los ideales republicanos, ¿no? Y esto está en el centro no sé si en el centro, pero es uno de los ejes de la polémica en torno al edificio cuando se conoció el proyecto original y todas las reformulaciones, y sobre todo cuando lo toma en 1913 Cayetano Moretti, con toda su propuesta decorativa. Porque Meano falleció, ¿no? Claro. Falleció sin saber incluso que había ganado el concurso. Sí, estaba en Buenos 1908, Aires, ¿no? un fallecimiento muy trágico. No sé si alguien quiere meterse en esa historia, pero bueno, sí, me parece que, yo leía, ¿no?, la historia del palacio, que nos compartió la producción, que es tomada de la página web, ¿no?, del Parlamento. Claro, es una historia de autoafirmación, que está bárbara porque la hacen ellos y es lo que tienen que hacer. Pero a mí me parece que está bueno esto también de pensar que es una historia accidentada, la historia del Palacio Legislativo, ¿no?, como muy sinuosa y también muy polémica. Capaz que las críticas más conocidas son las de Figari, ¿no?, que le llamaba al Palacio Legislativo un mudo fósil griego. Denunciando algo que se decía mucho, ¿no?, que era un estilo, ¿no?, de alguna manera recoge todo el lenguaje neoclásico, ¿no? Pensemos que fue inaugurado, ¿no?, en Estados Unidos con el Capitolio de Virginia por Thomas Jefferson, y también después por el Capitolio en Washington. Pensemos, por ejemplo, que Inglaterra, mediados del siglo XIX, elige un estilo neogótico, ¿no?, deja el neoclasicismo. Después Viena, ¿no?, 1883, ¿no?, von Hansen, lo cito porque en realidad Meano se inspiró en el Parlamento de Viena para el Palacio Legislativo, pero bueno, también el Congreso de Argentina, que también es un proyecto de Meano, ¿no? O sea, tienen todo ese lenguaje inspirado en Grecia y en Roma, en Roma, ¿no? Que en nuestro caso creo que es una mezcla de ambos, ¿no? Si uno va a los pasos perdidos, bien Roma, ¿no? Pero bueno, el frontón, ¿no?, eso es más griego. Pero bueno, me parece que también está bueno ver como esta cosa como más polémica, también lo que fue toda la propuesta urbanística de Valle, esa cosa como muy tomada también de París, ¿no?, como ampulosa, como monumental, ¿no?, el París de Haussmann, ¿no?, en el Segundo Imperio, que bueno, está bien, es mostrar un sistema democrático, ¿no?, republicano, que se está consolidando, pero me parece ahí que hay justamente como un cortocircuito entre estética y ética, ¿no? Porque si vos tenés una ética, que esto lo tenía muy claro Jefferson, ¿no?, el presidente de Estados Unidos y arquitecto, que bueno, una ética republicana es una ética de la sencillez, de la sobriedad, de la igualdad. Si vos construís palacios, estás contradiciendo, o sea, estás remontándote
a una estética barroca, ¿no? Entonces, bueno, me parece que ese es un punto interesante, pero bueno, quiero dejar también a los compañeros. Yo quiero tomar ese punto. Hay un libro en geopolítica estudiamos mucho, de Raymond Aron, que durante décadas marcó la política exterior francesa, que se llama La República Imperial. Claro. Él en ese libro describe la política exterior de Estados Unidos y la llama la República Imperial, que también es un oxímoron en el sentido de que es una república pero que se comporta como un imperio. Y tiene que ver esto con lo que ha dicho Carolina, porque en realidad este palacio pero fue el resultado de una especie de gran pulseada entre el Partido Colorado y el uribismo en su momento, y algunos disidentes en este elemento del Partido Colorado. Y fue para Valle una demostración de un imperio político que se construyó en esa época y en este país. Hay que verlo de esa manera. Entonces, tiene un poco de sentido subliminal eso, en el sentido que tú decías. Es decir, es un oxímoron, pero también refleja una realidad y una intención. Es una república que crecía, que explotaba, adjudicaba todas las virtudes de su desarrollo y su progreso casi a una única persona. Esa única persona se sentía empoderada y de alguna manera demostraba su poder todos los días. Con una política muy exclusivista también, ¿no? Sí, por eso ahí no quiero entrar porque ya entramos en otra tertulia. Pero es cierto que tiene ese efecto. Entonces, de alguna manera, aún con un sentir republicano, estamos hablando de un poder que exhibe poder, exhibe ampulosidad como forma de demostrar su poder y demostrar su apuesta al futuro y todo ese tipo de cosas que van en los discursos. Pero era el momento en que la política quería demostrar eso, porque el país parecía que iba en el sentido de un gran crecimiento, y lo que ellos quisieron mostrar es lo que ellos envidiaban, y lo que envidiaban en ese momento era Europa. Entonces, de alguna manera sí se ve trasladado eso al espíritu político de ese momento, que no eran arquitectos, estoy hablando de políticos. Y muy buena, te agradezco la mención a Jefferson, porque es totalmente contrario a todo esto que estamos describiendo. Apoyo eso. Tenés mi voto. Pablo. Y además, Jefferson siempre hay que hablar de él. El defensor número uno. Bueno, yo opino que en el pensamiento de Valle Ordóñez, desde 1896, que integra el comité de realización de la obra, ya estaba el país moderno. Y el país moderno implicaba un país progresista, implicaba un país con leyes, implicaba un país en el que el representante del pueblo era lo más importante. Entonces pienso que quizás a la gente de esa época el Palacio Legislativo quiso demostrar y mostrar lo importante de la ley, lo importante del representante del pueblo, que ahí se reunía lo más importante, porque si vemos la sede del Poder Ejecutivo al lado del Palacio Legislativo, no tiene nada que ver, mucha comparación. Entonces, ahí se quiso ver en forma grandilocuente, con esa grandilocuencia que tiene todo el neoclasicismo, lo greco-romano, y en definitiva diciendo que ahí estaba la voluntad popular. Y que la voluntad popular descansaba en lo más puro de naturaleza material. Entonces yo creo que el Palacio Legislativo es un mensaje muy importante hacia lo que ha sido la tradición en la banda oriental, desde Artigas, desde la Quinta de la Paraguaya, con mi autoridad emana de vosotros y cesa ante vuestra presencia ciudadana, donde lo nombran jefe de los orientales, y se empieza a organizar en 1811 el éxodo por la redota por tener que abandonar el sitio de Montevideo. Existe en la cultura de nuestra, lo más íntimo de nuestro ser, esa cultura que nos legó Artigas, en el sentido de lo importante del representante del pueblo. Entonces, yo pienso
que pasando por Artigas, pero no dejar de olvidar, y además por algo se inaugura el 25 de agosto de 1925, a los 100 años de la declaración de la independencia en la Florida. Es decir, es el pueblo reunido en la Florida, es el pueblo reunido en la Quinta de la Paraguaya, en la panadería de Vidal, en toda la historia del pueblo oriental, aún en su redota, como le llamaban, que era el Éxodo. Ahí ya es quien vislumbra la importancia del representante popular, de la ley como forma de organizar, de la ley como forma de crecer, de la ley como forma de darle al pueblo lo que es del pueblo. Ahora, vos fijate, Pablo, que una cosa es el poder legislativo, ¿no? El Parlamento, que es el poder más democrático, ¿no? Están representados las minorías, no solo el gobierno, etcétera. Y otra cosa es el edificio que lo contiene, pero ¿no? El lenguaje. Yo voy al lenguaje del edificio. Lo que a mí me transmite es justamente eso. A mí lo que me transmite es la grandeza y la importancia transmitida en forma material de lo que significa la representatividad del poder popular. Uh-huh. Mira, Analía va por ese lado, un poco a raíz de lo que la picaba Carolina. Dice, orgullosa de ese palacio, ahí no hay reyes, hay representantes del pueblo. Después, Mariana apunta, la foto de los militares entrando al Palacio Legislativo cuando dieron el golpe de Estado en 1973 nos evidencia, por oposición, la importancia de ese edificio. Representa la democracia, el poder del pueblo a través de los legisladores. Está bien que sea un edificio majestuoso, dice, con todos sus defectos, viva la democracia. Porque el pueblo es majestuoso. Ahora igual, y por eso creo que no podemos perder de vista la grandilocuencia, la magnificencia del Palacio Legislativo solamente por sus mármoles o por su pinta, como diríamos comúnmente, sino que tenemos que ver qué significa, porque es aquello de Saint-Exupéry en El Principito, ¿no? Es lo esencial es invisible a los ojos y nosotros que tenemos que buscar lo esencial. Cuando veo el Palacio Legislativo, yo vivía en la calle Barrio Zamorín y terminaba allá lejos la luz del Palacio Legislativo. Era algo que manifestaba la importancia de la democracia, la importancia del representante popular. A ver, Juan. Bueno, para mí el Palacio Legislativo es un monumento a la falta de visión del futuro del país. ¿No? Porque se construyó... Lapidario, a ver. Sí, se construyó un palacio con el tesoro de la Primera Guerra Mundial. Es decir, el Uruguay era un país riquísimo con la Guerra Mundial. Una estimación mía sobre nada más que la renta de la lana que se vendió durante la guerra, son cifras astronómicas. Entonces, esto debería haber sido utilizado para construir una industria fuerte y no un palacio. Pero formaba parte del plan de Valle de Ordóñez, remodelar la ciudad tal como lo había hecho Haussmann, o Haussmann, si quieren la versión alemana, en París. No hay que recordar que Valle en su juventud pasó un par de años en París, sí. Y mirando eso que estaban haciendo Haussmann con los bulevares y las avenidas y los palacios y las cosas. Entonces vio, esas era una de sus obsesiones, y es el resultado de una obsesión de estas. Entonces no se preocupaba por el futuro de la economía, se preocupaba por hacer una gran ciudad. Tal vez lo que decía Malraux, la capital de un imperio que nunca existió, pero que solo aplicaba a Buenos Aires. Sí. También se le puede aplicar a Montevideo, ¿no? Es decir, estaba siendo el palacio del imperio que nunca iba a existir. Bueno, no se preocupaba precisamente por el destino económico de este país. Y entonces, esto no fue lo único. Este palacio, la Rambla Sur, el Estadio Centenario y demás cosas que se hicieron así, despilfarrando la renta de la Primera Guerra Mundial. Casualmente todo en 4 décadas.
más o menos. En los años Bueno, 20, pero 40, más o menos. ¿saben cómo fue pagado? Sí. Fue pagado con una devaluación del 50% de la moneda en la década de los 30, ¿no? Con eso, es decir, lo pagaron todos de los bolsillos, así arrancaron de los bolsillos por una devaluación. Y eso fue un pésimo negocio para el país. Y además un peor antecedente, porque en realidad el antecedente de la devaluación de los 30, de la mitad de los 30, fue el incentivo para que en los 50 entráramos en una devaluación gigantesca que duró 50 años. Yo quiero decir una cosa respecto a eso, porque no hay que olvidarse que esa devaluación viene como consecuencia de la crisis del 29 que movió los cimientos económicos del mundo. Excepto los cimientos del Palacio del Estadio Centenario, que ni se enteraron de que existía. Bueno, demoraron unos días más, ¿no? Empezaba el Mundial y demoraron. No, yo quería decir con respecto a esto del sentir popular, ¿no? Con respecto al edificio, hace unos cuantos años hubo un intento fallido de candidatear al Palacio Legislativo para que se incorporaran a la lista de Patrimonio de la Humanidad de UNESCO. Nosotros tenemos 3 bienes, ¿no? Tenemos el barrio histórico de Colonia de Sacramento, tenemos el frigorífico Anglo en Fray Ventos y tenemos la iglesia de Atlántida, ahí va, de Eladio y la iglesia de Cristo Obrero. Y ese intento, entre otras cosas, falló, porque una de las cosas que evalúa UNESCO, los técnicos de UNESCO, ¿no? Hay como diferentes cuestiones que tienen que ver con el valor excepcional universal, etcétera. La apropiación, ¿no? De la sociedad de ese edificio, ¿no? Y si ustedes, ahora me parece que está un poquito mejor, ¿no? Pero yo trabajé muchos años en el diario Observador, y la verdad que ir a la parada del Palacio Legislativo un domingo de tarde era un bajón, ¿no? O sea, es como un desolado así, total, ¿no? O sea, está ese edificio ahí majestuoso, pero ¿con qué asociamos el Palacio? Con el golpe de Estado, ¿con qué asociamos? Con las protestas, ¿no? Con los campamentos, con los reclamos, ¿no? De los movimientos, los sindicatos. O sea, no sé hasta dónde hay una apropiación, un cariño, ¿no? Es como esa cosa como que hasta que intimida en ese lugar tan desolado, que ahora por suerte hay unas placitas porque aparte toda la arquitectura circundante... Muy concurrido, a ver, estoy pensando, muy concurrido, en Día del Patrimonio, es un clásico, ¿no? Se llena, las visitas de las escuelas, ¿no? Pero después, es cierto, vos decís que hay poco cariño, vínculo, ¿no? Capaz que mucho respeto, pero hasta dónde hay como eso, como una apropiación popular del edificio, en términos positivos, digamos, ¿no? Pienso porque ahora en esta última jornada del Día del Patrimonio, como se venía justamente los festejos de los 100 años, se dio como como una vuelta y un entusiasmo particular por recorrer el edificio. Y justamente vinculado a eso quería, porque para no ser tan negativa, ¿no? Porque me van a matar acá. No, que justamente, que si hay algo que me parece que está buenísimo y que se está haciendo, ¿no? En el marco de las actividades que se han empezado a hacer, ¿no? Para conmemorar los 100 años, esto de rescatar, porque hay una industria, Juan, asociada al Palacio Legislativo, y es la industria de las artes aplicadas, todo lo que son el trabajo de los escultores, de los vitralistas, todos los artesanos, los técnicos que trabajaban en el Palacio Legislativo, y el Palacio tiene, porque en los depósitos tiene una cantidad de material, tiene la gran maqueta, ¿no? de Moretti, hay unas fotografías, el centro de fotografía de la Intendencia tiene una fotogalería que la pueden buscar en la página web, preciosa, ¿no? de los trabajadores haciendo, ¿no? con el cincel las ¿cómo se llama? Las volutas de los capiteles jónicos, no sé, me parece que a nivel de las artes aplicadas es muy interesante toda la gente que trabajó, tantos uruguayos como, fundamentalmente técnicos italianos, pero que es algo a reivindicar, ¿no? Que es algo como a rescatar porque es parte de nuestro acervo patrimonial. Y ahí también quería citar un trabajo de unos investigadores, lo pueden buscar en internet, se puede descargar el libro que se llama Ornamento y Memoria, Valor Patrimonial de las fachadas en Montevideo, en Uruguay, y ahí hay también un capítulo dedicado a todos estos artesanos que trabajaron en el Palacio Legislativo, que me parece muy, muy interesante. Además, el Palacio Legislativo se construyó en una colina. Se abrió una avenida para que realmente fuera es decir, que imitando el París, todos los bulevares que convergen, por ejemplo, en el Arco de Triunfo. En el actual, ¿no? Entonces,
hasta eso también está limitado, pero eso fracasó, es decir, Mirá, ese acá proyecto tengo ha fracasado. Marcelo desde la audiencia dice, no se puede entrar en la dicotomía de Palacios, Rambla, grandes avenidas con apoyo a la industria, dice Juan. Los países con economías dominantes hicieron ambas cosas. En todo caso, lo que se puede criticar es no haber atendido las dos dimensiones. No, hacen primero la economía y luego el lujo. Después, hay varios mensajes acá. Este oyente, Cristian plantea, dice, con respecto al Palacio Legislativo, quisiera aportar la mirada de un familiar chileno que en el terreno de las comparaciones, dice, hacía referencia a que en su país el Palacio Legislativo es insignificante con respecto al Palacio Presidencial, que es el de la Moneda, el Palacio de la Moneda. Mientras que acá en Uruguay es lo contrario. Hacía referencia que, a diferencia de su país, acá se mostraba más la importancia de las leyes que de una presidencia. Y que ese aspecto, decía él, encuentra paralelismo con la historia política de los dos países. Bueno, yo quiero Está bien eso. yo quiero dividir mi voto. O sea, tenía mi voto depositado en Carolina. Sí, en la primera vuelta voté fuiste entusiasmado esa visión histórica y ahora... que es la que corresponde además. Pero también quiero decir un poquito lo que decía el señor juez, vamos a tratarlo así para que nos tenga respeto. Pero Pablo decía, y tiene razón, que más allá de toda esa puja política, de toda esa especie de república imperial que se quería hacer, vuelvo a traer la frase de Aarón, otra cosa es el resultado, y el resultado es que esto evolucionó como una república. El resultado es que las personas que se toman el ómnibus allí, yo viví 3 años allí, a una cuadra del Palacio. Lo que decís es cierto, un domingo de tarde es una depre bárbara. ¿Que no le tenemos cariño? Tenés razón, no le tenemos cariño. Pero estamos orgullosos de ese edificio. Estamos orgullosos de ese edificio porque cada vez que hablamos y cada vez que tenemos lo vamos a tener ahora, un cambio de presidente, cada vez que tenemos la visita de alguien o alguien en algún lugar del planeta se acuerda que existimos y nos dedica 2 párrafos, lo primero que dice es que tenemos una tradición republicana y para nosotros el quiebre institucional del 73 fue los militares caminando por el Salón de los Pasos Perdidos. Entonces, ese significado, esa simbología es muy fuerte acá, más allá de que el edificio tenga tal estilo o tal otro, o represente un intento imperial. Para la persona de a pie, ese edificio es parte de lo que nos dice todos los días que esto es una república. Digo, yo lo digo desde mi edad también. Tú hablas te hace recordar el golpe, bueno, yo tengo más años que vos, a mí me hace más recordar más cosas que el golpe, digo, pues tuve una vida antes del golpe. Pero me parece que voy un poquito por allí también. Reconozco, hay que analizar, a mí siempre me gusta analizar siempre las dos caras de la moneda, todo ese germen político del momento, que fue tal cual, que además reflejaba también un pensamiento social en ese momento, en un desarrollo que además era real, no era un discurso, teníamos un desarrollo real, teníamos todo eso que dice Juan que hipotecamos, si lo hipotecamos es porque lo teníamos, y quizás hubiera sido una locura hacerlo en ese momento, pero hoy, después de esos 100 años, vemos que hay una función social que, vuelvo a Saint-Exupéry, mi autor preferido, de mi libro preferido, que lo tengo en la mesa de luz, sí, lo tengo en la mesa de luz y lo sigo leyendo cada Navidad, que lo esencial es invisible a los ojos, y creo que no nos preguntan todos los días a los uruguayos qué es lo que nos representa patrimonialmente, no nos y nosotros no nos preguntamos ni es parte de nuestras conversaciones, pero si nos sentamos con un extranjero a decirle, mira, en Montevideo tenés que ver estas 3 o 4 cosas, el Palacio siempre está, me parece a mí, igual que la Rambla, igual que, yo qué sé, la iglesia del Cerrito, igual que ir al cerro y ver la bahía, son cosas que también hacen una identidad, y me parece que esa función la logró cumplir, más allá de su historia. Perdón por mi atrevimiento sociológico ignorante, pero quería tener un contrapunto contigo también. Esa es la consecuencia, ¿viste? Ahí dividí mi voto. Rosario dice, porque hay también quienes están de acuerdo con lo que decía Carolina y un poco la crítica de Juan. Rosario plantea, estamos acostumbrados a ver la importancia y el poder en algo opulento, majestuoso, en realidad alejado de los simples mortales. Por eso todos se asombran de un presidente que vive en su casa simple y sin grandes riquezas. Estamos confundidos por años y años de ese crecimiento, los poderosos alejados del pueblo. Estoy de acuerdo.
Pablo, ¿te quedó algo? Perdón. No, yo digo, no estoy de acuerdo, porque No, yo tampoco. los poderosos no son los poderosos, es el pueblo alojado en el Palacio Que Legislativo. le dio ese poder y esa casa. Claro, es el pueblo, Ese es el tema. es la ley que construye, la ley que adelanta, que Ahí Uruguay te fue de los salió el juez. primeros países, de los primeros países en las leyes más progresistas de la historia del siglo XX. Entonces, no podemos decir que son los poderosos, es el pueblo el poderoso. No, recordar nomás que hasta 1925 el Parlamento funcionaba en el Cabildo, Eso quería que es un preguntarte. verdadero edificio neoclásico, muy sobrio, muy austero, donde estaban los legisladores y estaban los presos abajo, ¿no? O sea que ahí tenemos Obviamente, el pueblo ¿no? unido. Muy poco funcional, obviamente, ¿no? Me gustaría decir, Romina, que hay Dale. planes para ese entorno. Se está trabajando seguramente la idea de que haya otro edificio simétrico como el que hay ahora de este lado, para oficinas de los legisladores, porque según los expertos... Proyecto que tiene años, ¿no? Sí, según los expertos está no sufre la estructura, pero está muy excedido, está muy excedido en uso el Parlamento, y la idea sería que todos tuvieran sus oficinas, que trabajaran tranquilos y fueran solamente a las reuniones de allí. Además, por supuesto, como dijo Carolina, hay un acervo cultural impresionante, hay obras espectaculares. Podrías hacerse, se están haciendo museos. Bueno, y la biblioteca, ¿no? Que es lo más lindo de La la biblioteca biblioteca. ya no da abasto, la biblioteca, tantos libros Es que hermosa, Además, hermosa. hay sí que Mirá. una cosa, hoy no se podría construir el Palacio Legislativo, porque no hay técnicos que pudieran Claro. hacerlo. Y un amigo de esta casa que Eso es verdad. es Willy Rey, hacía referencia en alguna entrevista que se estaría estudiando hasta ralentizar el tráfico para poder hacer una especie de vista de la persona que estaba manejando, pudiera ver el palacio en forma más atenta, digamos. Darle más bolilla y no, es que esa Claro. rotonda es complicadísima. Si vas, Concuerdo con la no descripción podés de Carolina. distraerte mirando el palacio. Los domingos de tarde concuerdo totalmente, pero yo quisiera un palacio más lindo, porque le quiero dar ese valor. Ese es el poder del pueblo. Mira, Martín, hablaban de cosas recomendables dentro del palacio. Dice Martín, tuve la oportunidad de recorrer y fotografiar durante un curso con Leo Barizone el altillo y la sala de maquetas. Es algo que debería estar abierto al Sí, público. claro. La Hay maqueta moldes original y sigue ahí. muestras de las decoraciones, las maquetas que son increíbles y un lugar donde restaurar los cuadros. La maqueta original sigue ahí Dice y no yo se que puede estuviera- sacar, porque habría que agujerear el techo para sacarla, Brillante. porque no puede salir por la puerta. Pero habría Quedó- que hacer Es enorme la como un maqueta, museo quedó de obligatoria ahí sitio, en la ¿no? azotea. Un museo de sitio habría que hacer, porque eso, toda la parte de las artes coincidiendo en el palacio es impresionante. Pasa lo mismo Perdón. con el cuadro de planes viales de la Junta de Constitución. No se puede sacar porque se instaló el cuadro y después se hicieron las puertas. Brillante. No puede salir. Juan, perdón. Bueno, yo me estuve absteniendo Sí, por eso, perdón que yo de estaba recordar La de que el funcionalidad. Palacio tiene 130 legisladores y 10 veces funcionarios, esa cantidad de funcionarios. Y ahora me entero que van a seguir construyendo otro edificio para poner Es un más proyecto, y más Juan. funcionarios, que más que funcionarios son parientes, ¿no? Sí, hay toda una discusión con el tema de mudarse, ¿no? Hay un legislador que propuso, ¿no? Porque claro, es un edificio que además uno lo podría cuestionar por el lado de la funcionalidad. Sí, Por sí, algo sí. se construyó el anexo, ¿no? Claro. O sea Había que otro también anexo. para esa función. Igual Sí, yo como coincido. que para lo que hoy en día, hacen y cómo está la disposición, capaz que no se adapta, pero que quedará como un... y sí, porque A ver. es conocido que para que un documento pase de la Cámara de Legisladores a otra, pasan 30 días. ¿No? Es reconocido porque es muy Porque los difícil. pasillos son largos. Los pasos son perdidos. Claro. Entonces, Es por eso. Está muy bueno. No, pero yo quería contar Sí. que recorriendo el Cabildo la otra vez, en la planta alta, está todavía lo que era la Asamblea Sí. Legislativa mobiliario. Constituyente claro. de 1830. Y también decir que ahí se turnaban los senadores y los diputados Claro. para poder ubicarse ahí. Y bueno, y qué hermoso, ¿no? ¿Verdad? Porque qué mejor que el Cabildo, porque el Cabildo tiene la misma tradición. La tradición de los cabildos en Hispanoamérica y en España
eran los lugares donde se reunía el pueblo a solucionar sus problemas, a legislar. El cabildo abierto. Y después es el cabildo el que toma las riendas de la autogobernar, si crea la primera Junta de Mayo. Es el pueblo, es siempre el pueblo. Es decir, el Palacio Legislativo es el pueblo. No tenemos que perder de vista ese. Y ese fue el sentido quizás de Valle del principio, porque no hay que olvidarse también que Valle era partidario del colegiado, del gobierno colegiado. ¿Para qué? Para achicar el poder del presidente de la República. Entonces, más allá de su funcionalidad, el Poder Ejecutivo también era buena cosa repartirlo para que nadie se quisiera poder perpetuarse. Y bueno, y por eso en Uruguay hoy ningún presidente se reelige, porque eso está en lo más íntimo de la convicción democrática del Uruguay. Sí, de la Constitución del 29. De la Constitución del 30. Gustavo Calvo, Pablo Eguren, Juan Grompone, Carolina Porley, gracias a los 4, un placer. Y bueno, nos reencontramos en cualquier momento. Encantadísimos. Gracias por la invitación. Pablo. Gracias. A Carolina y a Gustavo también, pero 2x3 los tenemos ahí reincidiendo. Si está el café, yo estoy. Si está en enero también. En enero también. Carolina me parece que de la playa. ¿no? Pensé que te iba a decir el café. Te iba a decir que los que somos cafeteros tomamos siempre. No, en enero no. En enero se puede preparar examen. Juan se queda acá aguantando el mostrador como el gran representante de los viernes, ¿no? Me quedo acá en enero. Sí.